Buenas noches, Mariana. Buenas noches, un gusto. Vamos a hacer un panorama porque esto sería como la sala de situación que todos los ministerios tienen. Este es el caso del ministro Meoni, que tiene acá justamente para mostrarnos qué es esto, de qué se trata, y tenemos el Mitre, que va a ser el ramal de la experiencia. Así es. Bueno, en este caso acá tenemos las 6 formaciones de trenes que están circulando en este momento, 7, en sentido ascendente o descendente, y por cada estación donde están circulando, la velocidad que va cada uno de los trenes y los minutos que lleva de adelanto o de atraso. En este caso tenemos todas las unidades con 1 o 2 minutos de adelanto. En un caso, bueno, está para salir en estos momentos, con 6 minutos adelantado va a salir. ¿Esta aplicación también la tiene la gente? ¿Esta es la que o no, esta es tuya? Esto es lo que tenemos nosotros, y esto, además del Mitre, lo tenemos en cada una de las líneas, que nos permite saber en qué lugar están cada uno de los trenes circulando y cuánto lleva de atraso o de adelantamiento. Y aquí, bueno, obviamente que es la visión de todas las estaciones de trenes, que nos permite saber cuándo hay amontonamiento de personas y demás, y de esa manera también saber si es necesario reforzar en ese momento alguna de las estaciones. Y bueno, aquí lo que tenemos, estamos haciendo un seguimiento del índice de movilidad en todo el país. Bueno, antes de acomodarnos, mientras el camarógrafo pasó una imagen de aquí del lugar, porque me decía el ministro, Mariana, que él ve todo desde acá, porque ves movimientos de todo. La verdad que desde nuestro balcón tenemos una vista privilegiada. Ahí vemos la Casa Rosada, cuando despegaban, ¿no?, desde Aeroparque, hoy ya no lo hacen. Así es, también los colectivos que pasan detrás de la Casa Rosada, los barcos que salen del puerto de Buenos Aires, así que bueno, la verdad es que tenemos toda la movilidad bajo control, y a veces algún tren de carga que pasa también por Puerto Madero. Bien, ahí le preguntan Mariana y los conductores del noticiero. Con mucho gusto. Bien, Meoni, buenas noches. Bueno, en principio hablemos un poco de esta aplicación que están ideando y que entiendo que empiezan a probar en los próximos días, para que la gente tenga que reservar pasaje para venir de provincia o del conurbano a la ciudad de Buenos Aires en tren. ¿Cómo funcionaría? Sí, así es. En realidad, en función de que van creciendo las distintas actividades que se van habilitando y que queremos evitar el aglomeramiento de personas, fundamentalmente en los trenes, que es donde tenemos mayores dificultades, se está trabajando sobre una app y distintas formas de reserva para el horario pico, es decir, de las 6 de la mañana a las 10 de la mañana en las distintas líneas, para hacer reserva previa. Ustedes saben que aproximadamente cada una de las formaciones de tren tienen entre 550 y 580 asientos. Entonces lo que pretendemos es que la gente vaya sabiendo la hora que tiene y sabiendo que tiene el asiento ese, y que no va a haber gente de más. De esa manera pretendemos evitar el desborde de personas en cada una de las formaciones, básicamente tratando de mantener el distanciamiento social, que es lo que buscamos en este momento, y creyendo además que naturalmente la gente tiende a buscar empezar a moverse, empezar a trabajar, y entendiendo que va a haber nuevas actividades, probablemente queremos mantener ese distanciamiento. Entonces, pensando el día de mañana, esta semana va a estar seguramente ya como prueba en la línea Mitre, porque es hoy el ferrocarril o la línea que menor cantidad de pasajeros tiene y que nos permite testear de manera correcta si va a funcionar el sistema y si vamos a poder tener el control correspondiente. Ministro, vamos a ir repasando entonces, si le parece, y ampliando la información justamente de cómo funcionaría esta aplicación, que va a ser una app para reservar el lugar en el tren, como bien usted explicaba recién. Solo va a ser esto para las horas pico, ¿no es cierto? Solo para la hora pico de viaje desde jurisdicción provincia de Buenos Aires hacia la capital. ¿Y por qué esto? Porque la verdad que a la tarde la hora pico es mucho más expandida y no todo el mundo vuelve en tren. Es decir, mucha gente viene a la mañana en tren, pero no vuelve necesariamente en tren. Muchas veces usa colectivo, vuelve en otros vehículos, comparte el transporte con otras personas, y además no hay concentración tan masiva de hora pico al regreso como lo hay a la mañana hacia la ciudad de Buenos Aires. Entonces es lo que queremos evitar esencialmente. Por eso la idea es la reserva solamente a la mañana. A la tarde la gente naturalmente podrá volver a la hora que quiera sin ningún tipo de reserva. Reitero, la reserva no solamente va a ser con la app, digamos, la app va a ser la principal forma y la
forma más cómoda, pero entendemos que hay gente que puede no tener un smartphone y por lo tanto lo puede hacer con mensaje de texto o con presencia en la propia estación donde va a viajar y reservar allí también. Sí, en todos los casos va a tener un código QR que va a ser el que lo va a habilitar a entrar al andén o a la estación correspondiente. Entonces, con el número de DNI, la persona ya puede hacer la reserva por estos medios que usted describía, y lo último es que el sistema le va a entregar ese código que se va a validar en la estación. Ahora, la pregunta es, ¿cómo van a hacer para justamente establecer ese control? Uno va, llega a la estación, pone la tarjeta SUBE, o antes de poner la tarjeta SUBE le controlan en el teléfono. En el mismo molinete, usted sabe que hay controladores, el ferrocarril tiene controladores en cada uno de los molinetes, va a estar un controlador, como en todas las estaciones, controlando exactamente esa situación. Además, hoy tenemos el refuerzo tanto de la Policía de la Provincia de Buenos Aires como de las Fuerzas Federales en el control de esenciales y exceptuados, tratando de que solamente se movilicen aquellos que realmente lo necesitan y lo requieren. Y de la misma manera, bueno, se seguirá trabajando la semana que viene seguramente. Obviamente que todos estamos esperando las recomendaciones del Ministerio de Salud y lo que el presidente finalmente determine respecto de cuántas actividades más se liberen, o si no se libera ninguna, o si se retrocede, digamos, ¿no? Naturalmente que todos estamos de alguna manera experimentando día a día qué va sucediendo con el COVID-19 y obviamente las medidas van en consecuencia de cómo va desarrollándose el día a día los contagios, sobre todo en la zona metropolitana, ¿no? Ministro Meoni, buenas tardes, Claudio Rigoli. ¿Qué recomendaciones dan desde el Ministerio de Transporte para aquella persona que tiene que trasladarse en colectivo o en tren? Buenas tardes, Claudio. Sí, básicamente lo que pretendemos es que se mantenga el distanciamiento, que es esencial. Naturalmente el uso del tapaboca o barbijo es indispensable y mantener la higiene, digamos, son las cuestiones fundamentales. Y reitero, sobre todo pedirle a la gente que si ve un tren que está con su capacidad colmada, que espere el siguiente, porque me parece que es importante en este momento que nos cuidemos cada uno y de esa forma cuidar al resto. A veces 10 minutos de entre formación o formación, o 15 minutos entre formación y formación, es preferible perderlos en ese tiempo que tal vez ganarnos un contagio de una enfermedad o contagiar la enfermedad a otras personas. Me parece que es importante que tengamos paciencia hoy a la hora del uso del transporte y que también le pedimos en general que aquel que pueda evitar el transporte público, que pueda usar una bicicleta, que pueda usar un ciclomotor, que pueda venir en auto, que pueda usar la oferta libre, o sea, las combis. Es decir, tratemos de diversificar al máximo los transportes para poder movilizarnos. Me parece que es importante el mantener el distanciamiento social y es creo que la mejor manera de preservar la integridad de cada una de las personas, la salud de todos. Ahora, ministro, en ese punto, ¿no? Ustedes recomiendan motos, bicicletas, no sé, el gobierno va a dar créditos para la compra, va a ayudar de alguna manera a la gente, porque no es tan fácil decir, ay, bueno, no tomo el transporte público. Y otra cuestión, hoy anunciaron que empiezan a cobrarse a partir de mañana los peajes nuevamente para el ingreso a la ciudad. La provincia ya lo hizo desde la semana pasada. Es contradictorio que le pidan a la gente que venga en auto, pero le vuelven a cobrar peaje. Sí, usted sabe que hay distintas jurisdicciones respecto del cobro de los peajes, digamos, no es función de nuestro ministerio. Nosotros tratamos de, básicamente, ofrecer de la mejor manera posible el distanciamiento social en el transporte y por eso hacemos las recomendaciones. Coincido que no es sencillo el cambiar de movilidad. Para eso estamos trabajando junto con el Ministerio de Desarrollo Productivo, con el ministro Culfas, autoridades del Banco Central. Esperamos esta semana tal vez poder tener definido un esquema de créditos para la compra de bicicletas, motocicletas eléctricas, bicicletas eléctricas, es decir, vehículos sustentables además, que serían buenos desde el punto de vista ambiental, pero que creo fundamentalmente que puedan ayudar a la gente a moverse de otra manera. Yo quiero también establecer algo claro, digamos, todos suponemos o imaginamos que la gente se mueve muchos kilómetros y la verdad que la enorme mayoría de las personas se mueven pocos kilómetros, es decir, entre 3 y 6 kilómetros es el volumen mayor de movimiento de las personas. Obviamente que hay gente que se moviliza 30, 40 kilómetros, pero la mayor cantidad de pasajeros en el área metropolitana se moviliza a pocos kilómetros, con lo cual es posible suplir el medio de transporte, ¿no? Entonces creemos que es imprescindible trabajar en eso. También hemos estado trabajando con el jefe de gobierno de la ciudad y con los intendentes de la zona circundante a la capital federal para establecer ciclovías
exclusivas. Creemos que es importante poder manejarse en los pequeños tramos con otros medios de transporte. Así que entiendo la contradicción respecto del cobro de peajes, pero bueno, entiendo que también hay situaciones que tienden a utilizar el transporte del cobro, a utilizar el cobro de peaje como una manera de control de que solamente pasen los exceptuados y esenciales, sino que esté circulando aquellos que no corresponden, ¿no? Ministro, Andrea Dupla lo saluda, ¿cómo le va? Hay un montón de actividades acá en la zona de AMBA que están suspendidas, que no pueden retomarse precisamente por el tema del transporte. Se podría mantener la distancia social, pero el problema es el transporte. No le pido que haga futurología, pero ¿qué medidas concretas están analizando para subsanar eso? Le doy ejemplos. Comercios, empleadas domésticas, ¿cómo van a trabajar en ese punto? Sí, naturalmente que nosotros venimos trabajando la semana pasada con la Universidad de Buenos Aires, con CIPEC, que nos han traído alternativas, propuestas. Nosotros, a su vez, obviamente, que las transmitimos a la Jefatura de Gabinete de Ministros, quien interactúa con el Ministro de Salud y con el Ministro de Desarrollo Productivo y con las dos jurisdicciones, en este caso con el Gobernador Kicillof y con Horacio Rodríguez Larreta de la ciudad, porque en definitiva son ellos quienes determinan qué tipo de actividades son las que se autorizan. Algunas actividades complejizan mucho más el transporte que otras. Por ejemplo, las personas que trabajan en casas de familia es un núcleo muy alto y que la mayor cantidad de pasajeros está dado en ese núcleo precisamente, con lo cual es una actividad que debería considerarse mucho a la hora de la apertura. El caso de comercios no tiene un impacto de la misma magnitud. Además, los comercios también se puede escalonar el horario de apertura, con lo cual, naturalmente, si un comercio empezara a abrir alrededor del mediodía, podría generarse una manera de movilidad distinta, o mejor dicho, en distinto horario que el resto de las personas, con lo cual nos impactaría a pleno y nos generaría hora pico, con lo cual no habría aglomeramiento de personas. Por lo tanto, es probable que se deben analizar varias cuestiones, no solamente el transporte. Yo cuando sugiero la apertura o hablo respecto de la apertura de distintas actividades, también pido que se mire qué tipo de actividades, porque la cercanía de trabajo de las personas también hace a qué tipo de actividades se pueden habilitar o no. Por ejemplo, naturalmente en la zona agropecuaria la gente trabaja a mucha distancia, con lo cual no hay ningún tipo de inconveniente. Hay algunos trabajos que por su propia condición requieren de distancia, es decir, en una línea de fábrica textil, por ejemplo, están muy cerca, en una línea de fabricación automotriz están a otra distancia, con lo cual hay la posibilidad de que una se pueda habilitar y la otra no, porque tiene que ver con el contagio en el lugar de trabajo. Si esa persona yo la llevo en un solo colectivo, aunque trabaje cercano en un lugar de contagio, de nada sirve que la llevemos aislada en el transporte público, con lo cual no tiene que ver solamente con el transporte, sino también con qué tipo de actividad se hace, con cuánta cercanía se trabaja una persona con la otra. Así que hay que evaluar como varias condiciones a la hora de qué actividades se van habilitando y no solamente cuánta gente más se sube al transporte, ¿no? Ministro, muchísimas gracias por este contacto. Gracias, Luis Grimaldi, también.